¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, no sé, depende de la hora en la que están viendo este video. Las sesiones de esta semana se llamaron Juguemos Ciudadanía Viva y el patrimonio se comparte, correspondientes al 3 y al 7 de mayo, es decir, al lunes y al viernes de esta semana. El aprendizaje esperado tiene que ver, bueno, ya lo vimos la semana anterior, sigue siendo el mismo de que ustedes ejerzan su derecho cultural del país y del mundo mediante su acceso, es decir, mediante el reconocimiento que ustedes puedan ver, puedan disfrutar, puedan comprender, puedan incluso visitar, tocar o contemplar diferentes elementos patrimoniales, no nada más de su país, sino del planeta, para que pudieran preservarlos, ¿no? O sea, que ustedes hicieran suyo ese patrimonio, porque ustedes saben que el patrimonio no nada más pertenece al pasado, sino sigue haciendo historia todavía ahorita, porque nos habla de quiénes fueron los seres humanos de aquel tiempo, quiénes son los seres humanos de ahorita o por qué somos ahorita como somos, y entonces eso significa que seguimos haciendo historia. El énfasis del lunes nos pidió que le diéramos un significado distinto a elementos patrimoniales culturales en la construcción de su ciudadanía global. Ciudadanía global se refiere a sentirnos, bueno, no nada más sentirnos que pertenecemos a todo el mundo, que podemos transitar a todo el mundo, ese es un derecho, sino también de disfrutar de todos los elementos patrimoniales que hay en todo el mundo y los mismos derechos también para todo el mundo. ¿Eh? Eso significa ciudadanía global. Ser ciudadano, es decir, tener derechos iguales en todo el mundo. Y el viernes nos pidió documentar un proceso creativo para difundir diferentes maneras de preservar el patrimonio que hablábamos hace un ratito, ¿no? Utilizando diferentes medios. Y documentar se refiere a organizar una serie de documentos y presentarlos de tal manera que cuando alguien lo vea entienda parte de la historia, ¿no? Los documentos hablan finalmente de algo que aconteció y son parte de una historia, a final de cuentas. Y documentar es justo hacer este proceso. Y no me refiero nada más a documentos como papeles, sino documento puede ser un dibujo, puede ser una pintura, puede ser una danza, puede ser muchas cosas, ¿no? O tradiciones incluso. Documento es algo que nos dé información acerca de algo. Entonces, eso que nos da información, si yo lo documento, si yo lo acomodo, si yo lo organizo y lo presento a otras personas, pues esas personas van a entender la importancia de esta parte de la historia que yo quiero que vean, ¿no? Eso es documentar, organizar información de una manera estratégica, pensada con un fin o con una intención. Bueno, el proyecto artístico de esta semana, que era el cortometraje, bueno, que empezó esta semana o estas 2 semanas, que es el cortometraje, que tiene como tema mi crecimiento y sanación desde las artes, tenía como intención que ustedes desarrollaran en estas 2 semanas su historia. La primera semana, es decir, del viernes 30 de abril, ustedes debieron de haber entregado un escrito o una historieta en la cual me contaran cómo ha sido su crecimiento a través de las artes, cómo las artes les han ayudado a sobrevivir, a sobrellevar esta situación pandémica. Y si no les ha ayudado porque ustedes no han hecho ejercicios artísticos, porque no han visto Aprende en Casa, porque hay quien no lo ha hecho, pues me tiene que contar entonces cómo las artes le van a ayudar a partir de este ejercicio a sobrellevar, entender sus procesos emocionales, sus ideas y demás para sobrellevar esta pandemia. Y el viernes 7 de mayo, que corresponde al viernes que pasó, eso, bueno, lo que les dije hace rato era para la semana pasada. Para esta semana la entrega es la historia de su cortometraje. Es decir, a partir de esta narración que ustedes me hicieron, tienen que crear una historia, pero esta historia no tiene que hablar de ustedes necesariamente. Es decir, si yo tuve una situación X, no voy a decir en mi historia, bueno, yo, Héctor, pasé por tal cosa, me sucedió así, me sentí así, entonces llegué a este punto. No es una biografía, es una historia. Entonces, lo que conviene ahorita para que se sientan más cómodas y cómodos al momento de hacerla es utilizar la ficción, utilizar personajes ficticios, ¿no? Por ejemplo, en vez de hablar de mí, voy a hablar de un
un halcón que de repente, o bueno, un conejito, hablando del conejito de, del conejito de los laboratorios, de Ralph. Bueno, me creo un personaje de Ralph donde paso a ciertas situaciones y al final pues encuentro que durante todas estas situaciones estuve utilizando las artes y las artes me ayudaron a equilibrarme emocionalmente y demás, etcétera. Ese es crear una historia, una ficción. Va a hablar este personaje, obviamente, de ustedes, va a representarles a ustedes. Y el viernes 7 de mayo, este viernes que pasó, es la historia o la entrega de su historia, de su cortometraje, con un inicio, desarrollo y cierre. Es decir, si yo elegí a Ralph, voy a hacer un cuento o una narración donde Ralph me va a decir un inicio, un desarrollo y un cierre sobre cómo las artes me ayudaron a sobrevivir, a sanar en la pandemia. ¿Sale? Bueno, esas son esta semana. Para la siguiente semana ya empezamos la segunda parte que va a tener que ver con el pensar, con las tomas, ir diseñando cómo van a ser estas tomas de nuestro cortometraje. ¿Sale? ¿Vale? Y eso sería todo por hoy. Les deseo que tengan una buena semana y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Adiós.